En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de montañas imponentes y ríos que susurraban secretos antiguos, vivía un hombre que todos conocían simplemente como Don Lorenzo. Don Lorenzo tenía 82 años, y a pesar de su cabello blanco como la nieve y la piel surcada de arrugas, que contaban historias que nadie se molestaba en preguntar, había algo en su mirada que brillaba como un joven lleno de sueños. La gente del pueblo lo veía todos los días, sentado en el mismo banco frente a la plaza, mirando la montaña más alta que se levantaba majestuosa en el horizonte. Algunos decían que él ya no tenía fuerzas, ni para caminar largas distancias, mucho menos para pensar en algo tan imposible como escalar esa montaña. Pero lo que nadie sabía era que don Lorenzo había pasado los últimos 60 años soñando con llegar a la cima. Había sido un hombre fuerte en su juventud, hijo de un campesino. Se había criado entre las colinas, corriendo descalzo y nadando en los ríos. Había trabajado la tierra con sus manos, y cada noche, al mirar esa montaña, se prometía que un día la conquistaría. Pero los años pasaron, las responsabilidades crecieron, y ese sueño que una vez había sido tan vívido, se fue desvaneciendo en la rutina de la vida diaria. El tiempo lo fue alcanzando. Se casó, tuvo hijos, y poco a poco su cuerpo dejó de ser tan fuerte como lo era antes. Pero en su corazón, ese deseo seguía ardiendo como una llama pequeña, pero persistente. Mientras sus amigos se reían de la idea de un anciano con más de 80 años intentando una hazaña de esa magnitud, él no podía dejar de pensar en ello. Y fue un día de otoño cuando todo cambió. Don Lorenzo decidió que, aunque su cuerpo ya no fuera joven, aunque sus piernas ya no corrieran tan rápido, no podía morir sin intentarlo. Si no ahora, ¿cuándo? Se repetía. Así que, una mañana fría, con la primera luz del sol, tomó su viejo bastón, un morral con un poco de agua y pan, y empezó a caminar. Los primeros pasos fueron sencillos. Caminó por el camino que siempre tomaba para ir al río, el mismo que conocía desde niño. Pero pronto, el terreno empezó a empinarse. Las piedras se hacían más grandes, los caminos más estrechos y el frío más intenso. A cada paso, su cuerpo le recordaba la edad que llevaba encima. Cada músculo le dolía. Sus rodillas parecían de goma. Pero don Lorenzo no se detuvo. Las primeras horas fueron lentas, pero no perdió la fe. Aunque el sendero se hacía más difícil, la idea de llegar a la cima lo mantenía firme. Recordaba los consejos de su abuelo. La montaña no se conquista con prisa, se conquista con paciencia. Y así, paso a paso, fue avanzando. Al caer la tarde, encontró una pequeña cueva donde pudo refugiarse. El frío de la noche era implacable, pero él se cubrió con una manta vieja que llevaba en su morral. En la oscuridad, pensó en todas las veces que había postergado su sueño, en todos los miedos que le habían impedido intentar esto antes, y comprendió algo crucial. No había fracasado por no haberlo intentado antes. Habría fracasado si nunca lo intentaba. A la mañana siguiente, se levantó con el primer rayo de sol y continuó su ascenso. La montaña parecía infinita. Había momentos en los que pensaba en regresar, pero cada vez que miraba hacia atrás y veía lo lejos que había llegado, encontraba la fuerza para seguir adelante. Día tras día, su cuerpo se iba adaptando al desafío. Las piernas, que antes temblaban, ahora se sentían más firmes. Los pulmones, que se agitaban al respirar el aire frío y delgado, empezaban a encontrar un ritmo constante. Era como si su cuerpo, aunque viejo, recordara la vitalidad de su juventud. Y entonces, después de 5 días de ascenso, ocurrió lo inesperado. El último tramo antes de la cima era el más empinado de todos. La roca era lisa, sin muchos lugares donde agarrarse. El viento soplaba fuerte, como si la montaña misma quisiera detenerlo. Pero don Lorenzo, con una determinación que solo el tiempo y los sueños postergados pueden dar, dio su último esfuerzo. Se aferró a una grieta en la roca y con todo su ser tiró de sí mismo hacia arriba. Y ahí estaba, en la cima. La vista era indescriptible. El sol bañaba todo el valle abajo. Las nubes parecían tan cercanas
que casi podía tocarlas. Y en ese momento, don Lorenzo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era solo la conquista de la montaña lo que lo llenaba de orgullo. Era la realización de que no importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces la vida te desvíe del camino, siempre es posible cumplir los sueños, si tienes el coraje de intentarlo. Mientras se sentaba en la cima de esa montaña, mirando el horizonte, don Lorenzo comprendió que la verdadera victoria no era llegar a la cima, sino el haber tomado la decisión de intentarlo, de enfrentarse a sus miedos y desafiar las limitaciones que otros le habían impuesto. Cuando regresó al pueblo días después, la gente lo miraba con asombro. Nadie podía creer que ese anciano, al que todos veían como frágil, había logrado algo que muchos jóvenes no se atreverían a intentar. Pero él no buscaba admiración ni reconocimiento. Lo único que importaba era lo que había descubierto en el camino: que nunca es demasiado tarde para perseguir un sueño, que la edad es solo un número y que el verdadero poder está en la perseverancia. Y así, en el ocaso de su vida, don Lorenzo se convirtió en una leyenda, no solo por haber escalado la montaña, sino por recordarle a todos que los límites solo existen si tú los creas. Recuerda, no importa cuán difícil parezca el camino, si hay un sueño que aún arde en tu corazón, no esperes más, porque el tiempo pasa, pero la oportunidad de intentarlo aún está aquí. ¿Qué estás esperando para escalar tu propia montaña?